Hola, espero que estén bien. El día de hoy voy a leer una de mis historias favoritas, es del Teatro del Absurdo. Fue escrita por Eugene Ionesco, el cual es un autor muy reconocido del Teatro del Absurdo. Y bueno, entre otros títulos tiene La cantante calva, que es una de sus obras más conocidas. Y el que voy a leer hoy se llama El rinoceronte. Se publicó en Lettres Nouvelles, París, septiembre de 1957, dando origen a la obra teatral El rinoceronte de 1959, lo cual de hecho la primera vez que yo leí esta obra fue justo una obra de teatro y luego conseguí este libro editado por Abada Editores que se llama El rinoceronte y otros relatos de Eugenio Ionesco. Y fue cuando descubrí que antes de la obra había sido un cuento, ¿no? Así que bueno, no sé si ustedes han leído temas acerca del teatro del absurdo, de qué va, cómo es ese tipo de literatura, pero si les interesa, la verdad es que a mí Eugene me parece un genio del teatro del absurdo. Y otro autor muy famoso es Samuel Beckett, que tiene la obra de Esperando a Godot. La verdad es que una obra muy buena también. Se me hace muy teatro del absurdo y filosófica. Bueno, yo siento que el teatro del absurdo tiene mucha filosofía. O sea, sí es padre leerla o verla en teatro, o sea, verla puesta en escena y así. Y la verdad es interesante porque tiene muchas cosas que te dejan pensando, o sea, siento que demuestra muy bien que a veces la vida es absurda. No es que se trate de decir que la vida es absurda, sino para mí el teatro del absurdo recae en, en la idea de recalcar las cosas, no sé, cotidianas. O cosas que tal vez sí, dices, ¿esto cuándo va a pasar en la vida? Pero es justo eso, es decir, claro, no tendría por qué, pero podría suceder. No sé. Bueno, voy a comenzar. Está un poquito largo, así que espero no aburrirlos, ni cansarlos, ni distraerlos y que disfruten la lectura. El rinoceronte. Discutíamos tranquilamente de unas cosas y otras, mi amigo Jan y yo, sentados en la terraza del café, cuando de pronto vimos en la acera de enfrente, enorme, poderoso, resoplando con feroz estrépito, avanzando en línea recta y a paso de carga, rozando casi los escaparates, un rinoceronte. Los peatones se apartaron a su paso, corriendo a toda prisa para dejarle el camino libre. Una criada, dando un aullido de espanto, dejó caer su cesto en las manos, de manera que el vino de una botella rota comenzó a derramarse por la acera y algunos pacientes, entre ellos un anciano, se metieron de cabeza en las tiendas. Todo duró el tiempo de un relámpago. Los peatones abandonaron sus refugios, formándose solamente algunos grupos que seguían con la mirada al animal, que ya iba muy lejos. Comentaron después del acontecimiento. Por fin, sin más, se dispersaron. Mis reacciones son bastante lentas. Había registrado distraído la imagen de una fiera a la carretera, sin prestarle importancia, exagerada. Pero es que, además, aquella mañana me sentía bastante fatigado y con mal sabor de boca por las libaciones de la víspera. Habíamos estado celebrando hasta la noche el cumpleaños de un amigo. Jan no había sido de los nuestros, así que, superado el primer momento de estupor, exclamó algo perplejo. Un rinoceronte suelta en plena calle. ¿No te parece raro? Creo que no deberían permitirlo. En efecto, dije yo, la verdad no había caído en ello. Sin duda es peligroso. Deberíamos quejarnos al ayuntamiento. Quizás se haya escapado del zoológico, le sugerí yo. Estás soñando, me respondió él. No hay ningún zoológico en la ciudad desde que sus animales fueron diezmados por la peste en el siglo XVII. Quizá venga del circo. ¿De qué circo? El ayuntamiento prohibió a los saltimbanquis poner sus carpas en territorio municipal. No pasa ni uno desde nuestra infancia. Quizás se ha escondido desde entonces en los bosques pantanosos de nuestro entorno, repliqué bostezando. Me parece que aún está sumido en las espesas brumas del alcohol. Aún me están subiendo del estómago, sin duda, y aún te nublan el cerebro. Di, ¿cuándo has visto nunca uno de esos bosques pantanosos en los alrededores? Nuestra región recibe el sobrenombre de Pequeña Castilla por lo muy desértica que está. Pudo ocultarse debajo de un guijarro o hacer su nido en una rama seca. Qué aburrimiento con tus paradojas. A veces me pareces incapaz de hablar seriamente. Oh, sí. Hoy sobre todo. No, hoy igual que siempre. No te enfades, Jean. No vamos a discutir por esa bestia. Así cambiamos de conversación y de nuevo volvimos a hablar del tiempo y de la lluvia que cae tan escasamente en la región, y de la necesidad de atraer a nuestro cielo algunos frentes de lluvia artificial.
y de otras banales, cuestionables, insolubles. Después nos separamos. Era domingo, así que fui a acostarme y estuve durmiendo todo el día. Había perdido un domingo más. El lunes por la mañana acudí a la oficina prometiéndome con la mayor solemnidad no volver jamás a emborracharme, sobre todo en sábado, para no estropearme los domingos. Solo tenía un día libre por semana y 3 semanas de vacaciones en verano. En lugar de beber y de sentirme enfermo, ¿no era preferible encontrarse fresco y bien dispuesto, pasando mis escasos momentos de libertad de manera más inteligente, por ejemplo, visitando museos, leyendo algunas revistas literarias o escuchando conferencias? Y en lugar de gastar todo el dinero que aún me quedaba disponible en trasegar bebidas espirituosas, ¿no resultaba preferible comprar unas entradas para ir al trato y asistir a un espectáculo interesante? Por ejemplo, no conocía bien las piezas de teatro de vanguardia, de las que tanto se hablaba por entonces, no habiendo visto siquiera una sola de las obras de Ionesco. Así que, ahora o nunca, era el momento de ponerme al día. El domingo siguiente me encontré una vez más con Jan en nuestra terraza habitual. Por fin he mantenido mi palabra, le dije, estrechándole la mano. ¿De qué palabra se trata?, preguntó. Lo que me di a mí mismo. Te diré que he jurado firmemente no volver a beber, y en lugar de hacerlo he decidido cultivar mi espíritu. Hoy tengo la cabeza despejada. Esta tarde iré al Museo Municipal y esta noche tengo reserva en el teatro. ¿No te apetece acompañarme? Ojalá duren tus buenas intenciones, me respondió. Yo, en cambio, no puedo ir contigo. He quedado ya con los amigos en la cervecería. Ay, amigo mío, ahora eres tú quien da un mal ejemplo. De manera que vas a emborracharte. Una vez no hace hábito, respondió Jan con un tono de enfado, mientras que en tu caso. La discusión iba a empeorar cuando oímos un bramido terrorífico, los precipitados ruidos de los cascos de un perisodáctilo a la carga, un resonar de gritos e incluso el agudo maullido de un gato. Y además, casi al mismo tiempo, vimos aparecer y desaparecer de nuevo a toda prisa, en el mínimo tiempo de un relámpago lanzado de frente a toda marcha, por la acera opuesta donde estábamos y resoplando con enorme estrépito un rinoceronte. Justo a continuación apareció una mujer ante nosotros, sosteniendo en sus brazos una pequeña masa informe, ensangrentada. Ha aplastado a mi gato, se quejaba. Ha aplastado a mi gato. Pronto un grupo de gente rodeó a la mujer desmelenada, que parecía la imagen encarnada de la desolación en persona, haciendo lo posible por consolarla. ¡Qué desgracia!, decía. ¡Pobre bicho! Jen y yo decidimos levantarnos, atravesamos de un salto a la calzada y rodeamos a la desgraciada. Todos los gatos son mortales, dije estúpidamente, no sabiendo cómo consolarla. La semana pasada ya había pasado ante mi tienda, recordó el dueño de Ultramarinos. Pero no era el mismo, afirmó Jen. Seguro no era el mismo. El de la semana pasada tenía 2 cuernos en el morro. Era una hada, un rinoceronte asiático. Este, en cambio, no tiene más que uno. Es un rinoceronte africano. Estás diciendo bobadas, dije yo, excitado. ¿Cómo has podido distinguir los cuernos? El bicho pasó a tal velocidad que apenas tuvimos ocasión de verlo. No tuviste tiempo de contarlos. Ojo, que yo no vivo entre vapores, replicó secamente. Tengo la mente despierta y calculo muy rápido. Iba a la carga bajando la cabeza. Por eso mismo lo pude ver mejor. Eres un pretencioso y un pedante que no está muy seguro de sus conocimientos. Para empezar, el rinoceronte asiático tiene un solo cuerno en la nariz. El rinoceronte africano tiene 2. Te equivocas, es justo al contrario. ¿Quieres apostar? No apuesto nada y menos contigo. Tú sí que tienes los 2 cuernos, gritó rojo de cólera, especie de asiático, y es que no quería dar su brazo a torcer. Ni tengo cuernos ni nunca los tendré. Además, tampoco soy asiático. Y por otra parte, los asiáticos también son hombres como todo el mundo. Son amarillos, gritó fuera de sí. A continuación, ya me volvió la espalda y se fue blasfemando a paso rápido, dando grandes zancadas. Me sentía ridículo. Debí mostrarme más conciliador y no contradecirlo. Sabía de sobra que no lo soportaba. La menor objeción le hacía echar espuma por la boca. Ese era su único defecto, porque tenía un corazón de oro y me hacía montones de favores. Los que estaban presentes y habían asistido a la disputa ya habían olvidado al gatito aplastado de la pobre señora, y rodeándome discutían entre sí. Unos sostenían que en efecto el rinoceronte asiático era unicornio, de modo que me daban la razón. Otros sostenían, al contrario, que el rinoceronte unicornio era africano, dando así la razón a mi adversario. La cuestión no es esa, intervino un señor con canotier, bigotito, monóculo y cabeza característica de lógico, que hasta ese momento se había mantenido apartado del grupo sin decir palabra. El debate trataba de un problema que ustedes parecen olvidar. Ustedes se preguntaban al principio si el rinoceronte que hemos visto es el mismo animal del domingo pasado o por el contrario si se trata de otro. Eso es lo que hay que decidir.
porque ustedes pueden haber visto un mismo rinoceronte las dos veces, llevando un solo cuerno, como también pueden haber visto dos veces igualmente un mismo rinoceronte con dos cuernos, o pueden haber visto un primer rinoceronte con un cuerno y luego otro distinto que a su vez también tenga un cuerno solo, o un primer rinoceronte con dos cuernos y luego otro distinto con dos cuernos. Pero, por más que ustedes hayan visto esa primera vez un rinoceronte con dos cuernos y la segunda vez un rinoceronte con un cuerno, la cosa no sería concluyente. Es posible que en la última semana aquel rinoceronte haya perdido uno de sus cuernos y que el de hoy sea aquel mismo. Y también es posible que dos rinocerontes de dos cuernos hayan perdido ambos uno de ellos. Y en todo caso, si pudieran demostrar haber visto la primera vez un rinoceronte dotado con un cuerno, con independencia de que fuera asiático o africano, y hoy un rinoceronte de dos cuernos ya fuese, y es lo mismo para el caso, africano o asiático, entonces quizá podríamos concluir que sin duda se trata de dos rinocerontes diferentes, pues es poco probable que les pueda crecer un segundo cuerno en el espacio de tan pocos días, de manera visible sobre el morro de un rinoceronte. Además, eso haría de un rinoceronte asiático o africano un rinoceronte asiático o asiático, lo que no es posible en buena lógica, dado que una misma criatura no pudo nacer al tiempo en dos lugares, ni tampoco de modo sucesivo. Me parece claro, dije yo, pero eso no resuelve la cuestión. Evidentemente, contestó sonriendo con aire suficiente, pero el problema queda planteado en su forma correcta. Ese no es el problema, interrumpió el dueño del ultramarinos, que sin duda tenía un temperamento apasionado, poco preocupado de la lógica. Podemos admitir que nuestros gatos sean aplastados cruelmente delante de nosotros por rinocerontes de dos cuernos o rinocerontes de uno solo, con independencia de que sean rinocerontes asiáticos o africanos. Tiene razón, sin duda, exclamaron entonces los demás. No podemos de ningún modo permitir que anden aplastando a nuestros gatos. Ya los aplasten los rinocerontes o ya los aplaste cualquier otro. Lo mismo da quien sea. El tendero señaló con gesto teatral a la pobre mujer que aún lloraba, manteniendo entre sus brazos y acunando aquella masa informe ensangrentada de lo que fue su gato. Al día siguiente en el periódico, en la sección de gatos aplastados, daban cuenta en dos líneas de la muerte de aquel pobre bicho, reventado por un enorme paquidermo. Se decía sin dar otros detalles, de modo que el domingo, al mediodía, no había visitado los museos ni tampoco a la noche, había ido al teatro. Finalmente me había quedado pasmado, solitario en casa, hundido por la pena de haberme peleado con Jan. Es tan susceptible. Debí tener cuidado, pensé para mí. Es absurdo enfadarse por una cosa así, por los cuernos de un rinoceronte que jamás se había visto antes, una bestia venida de África o de Asia, regiones tan lejanas. ¿Qué podía importarme? Mientras que Jan, al contrario, era un amigo de siempre, a quien tanto debía y además... En fin, prometiéndome ir a ver a Jan lo antes posible y olvidar nuestro enfado, me bebí así, sin darme cuenta, una botella entera de coñac. Me enteré al día siguiente con exactitud. Una enorme resaca, dolor de cabeza, boca pastosa y antes que nada, mucha mala conciencia. Estaba verdaderamente incomodado. Pero el deber ante todo. Llegué a la oficina puntualmente. Bueno, más o menos. Logré firmar la entrada en el instante en que ya iban a retirar la hoja. ¿Con que también usted ha visto rinocerontes por la calle? Me preguntó mi jefe, que para mi sorpresa se encontraba ya en la oficina. Claro que los he visto, respondí, quitándome el tiempo la americana para ponerme otra vieja con las mangas gastadas, buena para el trabajo. Ah, ¿lo ve? No estoy loca, exclamó Daisy, la mecanógrafa con gran excitación. Qué bonita era, con sus mejillas rosas y sus rubios cabellos. Me gustaba muchísimo. En caso de que pudiera enamorarme, me enamoraría de ella sin duda. Un rinoceronte con un cuerno. No, no, con dos cuernos, corrigió mi colega, Emile Dudard, licenciado en Derecho y eminente jurista, con un brillante porvenir a nuestra empresa, quizá también en el corazón de Daisy. Yo en cambio no lo he visto, y es que además no me lo creo, dijo entonces Botard, un antiguo maestro que hacía funciones de archivero. Nadie los ha visto nunca en el país, excepto en las imágenes de los manuales escolares. Esos rinocerontes no florecen sino en la mente de las mujercitas. Se trata de un mito, como cuando hablan de platillos volantes. Estaba a punto de señalarle a Botard que el verbo florecer aplicado a uno o más rinocerontes me resultaba francamente impropio, cuando el jurista exclamó irritado: «Pero si hay hasta un gato aplastado, e incluso testigos». «Psicosis colectiva», replicó Botard, con sus aires de libre pensador, «como la religión, que es el opio del pueblo». «Pues yo creo sin duda en los platillos volantes», interrumpió Daisy. El jefe cortó en seco la polémica. «Bueno, ya, está bien. Basta de charla. Rinoceronte o no y platillos o no, lo que hace falta es sacar el trabajo». La mecanógrafa se puso a teclar y yo me senté a mi mesa y me absorbí en mis escritos. Dudard comenzó a corregir las pruebas de unos comentarios a la ley de represión del alcoholismo.
mientras el jefe, dando un buen portazo, se encerró de nuevo en su despacho. Es una burda mistificación, refunfuñó Botard, mirando hacia Dudar. Es su propaganda la que hace correr esos rumores. No es propaganda, intervine yo. Yo mismo lo he visto, confirmaba Daisy al mismo tiempo. No me haga reír, replicó Botard a Dudard. Vamos, propaganda, ¿con qué objeto? Lo sabe usted mucho mejor que yo. No se haga el inocente, pues por lo menos yo estoy a sueldo de los pontenegrinos. Eso es un insulto, dijo Botard golpeando encima de la mesa con el puño. La puerta del despacho de nuestro agente se abrió de repente. Su cabeza apareció en el umbral. Hoy no ha venido Buff a trabajar. En efecto, no está, repuse yo. Precisamente me hacía falta verle. No ha dicho nada de si se encuentra enfermo. Si continúa faltando de este modo, tendré que despedirlo. No era esta la primera vez que profería el jefe esa misma clase de amenazas dirigidas a nuestro compañero. ¿Tiene alguno de ustedes llave de su escritorio? Preguntó. Justo en ese momento entró la señora Buff en la oficina. Parecía aterrada. Le ruego que disculpe a mi marido. Se ha ido de fin de semana para visitar a su familia. Además, es que tiene un poco de gripe. Mire, lo dice aquí en su telegrama. Espero estar de vuelta para el miércoles. Denme un vaso de agua, por favor, una silla, dijo, y se derrumbó acongojada sobre el asiento más cercano. Una complicación, observó el jefe, pero no es razón para aspavientos. Es que... Debo decirles que me ha venido persiguiendo hasta aquí mismo, desde la puerta de casa, un rinoceronte, balbució. ¿Era unicornio o de 2 cuernos? Se me ocurrió entonces preguntarle. Permitan que me ría, exclamó Botard. Déjela hablar, se indignó Dudard. La señora Buff tuvo que hacer un enorme esfuerzo para precisar. Está allá abajo, ahí mismo, a la entrada. Creo que quiere subir por la escalera. En ese mismo instante se hizo oír un enorme estruendo. Los escalones crujían y se hundían, sin duda bajo un peso formidable. Salimos a toda prisa al descansillo y entre los escombros, en efecto, con la cabeza baja y emitiendo gramidos angustiados y angustiosos, se veía un gran rinoceronte girando sin cesar sobre sí mismo. Vi que tenía 2 cuernos en el morro. Un rinoceronte africano, dije yo, o quizás un asiático. La confusión de mi espíritu era tal que yo ya no sabía si la bicornuidad caracterizaba al rinoceronte de Asia o al de África, si la unicornuidad caracterizaba al rinoceronte de África o al de Asia, o si al contrario, la bicornuidad. Así iba farfullando mentalmente, mientras Botard seguía fulminando a Dudar con la mirada. Una infame conjura, y con gesto de orador añadió el punto señalando con el dedo hacia el jurista. La culpa es de ustedes. Oh, no, de ustedes, replicó este último. Por favor, cálmense. Este no es el momento, exigió Daisy, intentando en vano apaciguarlos. Con el tiempo que hace que vengo solicitando a la Dirección General que nos construyan una escalera de cemento para sustituir esos viejos escalones carcomidos, dijo el jefe. Algo así tenía que pasar. Era previsible, lo sabía. Como de costumbre, dijo Daisy irónicamente. ¿Y ahora cómo vamos a bajar? Yo la cogeré entre mis brazos, bromeó amorosamente el jefe acariciando la mejilla de la mecanógrafa. Saltaremos juntos. Especie de paquidermo. No ponga su rugosa mano sobre mi cara. El jefe no tuvo tiempo de reaccionar. La señora Buff, que se había levantado y se nos había unido y que miraba fijamente desde hace unos instantes aquel rinoceronte que daba vueltas en redondo debajo de nosotros, lanzó de pronto un terrible grito. «¡Pero si es mi marido, Buff! ¡Mi pobre Buff! ¿Qué te ha pasado?» El rinoceronte, o mejor Buff, respondió con un bramido a la vez violento y tierno, mientras que su mujer se desmayaba en mis brazos, y Botard, levantando los suyos hacia el cielo, protestaba airado. «¡Es la locura! ¡Oh, qué sociedad!» Pasados los primeros momentos de sorpresa, telefoneamos a los bomberos, que llegaron con sus escaleras y nos permitieron descender. Por su parte, la señora Buff, a pesar de que se lo desaconsejamos formalmente, se marchó a lomos de su consorte hacia el domicilio conyugal. Era una ocasión de divorciarse, más ¿por culpa de quién? Pero prefería no abandonar en aquel estado a su marido. En la taberna a la que fuimos a comer, todos menos los Buff, naturalmente, nos enteramos de que habían visto varios rinocerontes en distintos puntos de la ciudad. 7 según unos, 17 según otros, 32 según otros todavía. Ante todos esos testimonios, Botard ya no podía seguir negando la rinocerontica evidencia, pero sabía, dijo, a qué atenerse. Un día de esto nos lo explicaría. De sobra conocía el porqué de las cosas, los aspectos ocultos de la historia y los nombres de los responsables, así como el objeto y significado de esta provocación. No era cuestión de volver a la oficina por la tarde. Al diablo con el trabajo. Esperaríamos a que arreglaran la escalera. Aproveché para ir a ver a Jen con intención de reconciliarme. Estaba acostado. No me siento bien, dijo. ¿Sabes, Jean, que los dos tenemos razón?
Corren por la ciudad un montón de rinocerontes con 2 cuernos y un montón de rinocerontes con un cuerno. De donde salen unos y de otros no importa un poco. Lo que cuenta a mis ojos es la existencia en sí de los rinocerontes. No me siento muy bien, repitió mi amigo sin escucharme. No me siento muy bien. ¿Cuánto lo siento? ¿Qué tienes? Un poco de fiebre y enormes jaquecas. Era en la frente donde le dolía. Debía de haberse golpeado, según dijo, y en efecto se veía un bulto grande que le apuntaba sobre la nariz. Su tez era verdosa y estaba muy ronco. ¿Te duele la garganta? Quizás sean anginas. Le tomé el pulso, latía con regularidad. Seguro que no es grave. Con unos días de reposo te habrás recuperado. ¿Has llamado al médico? Antes de soltarle la muñeca, advertí que sus venas se encontraban hinchadas y salientes. Viéndolo más de cerca me di cuenta de que no solo sus venas se habían engordado, sino que la piel alrededor cambiaba de color a ojos vistas y se iba endureciendo. Quizás sea más grave de lo que creía, pensé. Hay que llamar al médico, me dije en voz alta. Me sentí incómoda dentro de la ropa y ahora también me molesta el pijama, dijo con voz rouca. ¿Y qué le pasa a tu piel? Parece cuerno. Mirándole fijamente añadí luego. ¿Sabes lo que le ha pasado a Buff? Se ha transformado en un rinoceronte. Bueno, ¿y qué? Tampoco está tan mal. Después de todo, los rinocerontes son criaturas, lo mismo que nosotros. Tienen derecho a la vida, lo mismo que nosotros. A condición de que no destruya nuestra vida. ¿No te das cuenta de la diferencia de mentalidad? ¿Crees que la nuestra resulta preferible? En cualquier caso, tenemos nuestra moral, que juzgo incompatible con la propia de esos animales. También tenemos una filosofía y un sistema irreemplazable de valores. El humanismo prescrito es cosa del pasado y tú eres solo un viejo sentimental y ridículo. No paras de contarme estupideces. Me parece asombroso oírte decir eso, querido Jan. ¿No estarás perdiendo la cabeza? Parecía en efecto que lo hubiera perdido. Un furor ciego desfiguraba los rasgos de su rostro, transformando su voz hasta tal punto que apenas entendían las palabras que salían confusas de su boca. Esas afirmaciones, viniendo precisamente de tu parte, quise seguir diciendo. No me dejó ocasión. Tiró al suelo las sábanas de golpe, se arrancó el pijama y se puso en pie encima de la cama, desnudo por completo. Él, que solía ser tan pudoroso, verde de cólera de los pies a la cabeza. La protuberancia de su frente le había crecido, quedándose muy fija su mirada. No parecía verme, o mejor, me veía mejor que bien, porque de pronto se arrancó hacia mí, a la carga bajando la cabeza. Apenas tuve tiempo de saltar a un lado, si no me hubiera clavado contra el muro. Eres un rinoceronte, grité yo. Te aplastaré, te aplastaré. Pude todavía comprender mientras me abalanzaba hacia la puerta. Bajé los escalones de 4 en 4 mientras las paredes vacilaban a golpes de cuernos, y oía lanzar enfurecido bramidos y resoplidos espantosos. ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! Hay un rinoceronte en el inmueble, grité a los inquilinos de la casa, que en los descansillos asombrados iban abriendo las puertas de sus pisos, mientras yo corría hacia el portal. Aún me costó esquivar en la planta baja otro rinoceronte que, saliendo de la portería, cargó en mi dirección, antes de encontrarme por fin en la calle, sudando y con las piernas arrengadas, extenuado hasta el extremo de mis fuerzas. Felizmente había un banco en el borde mismo de la acera donde pude sentarme. Apenas tuve tiempo de tomar resuello cuando vi un rebaño de rinocerontes que descendían a gran velocidad la cuesta que formaba la avenida hasta el lugar donde me encontraba. Si al menos se hubieran contentado con ocupar el centro de la calle, pero no, eran tantos que no tenían espacio suficiente e invadían la superficie de la acera. Salté a toda prisa de mi banco y me apreté contra el muro, bramando y resoplando, oliendo a cuero y a fiera calorada. Me pasaron rozando y envolviéndome en una nube de polvo. Cuando ya había desaparecido, no pude volver a sentarme sobre el banco. Aquellas bestias lo habían destruido y yacía en pedazos sobre el suelo. Me costó reponerme de estas emociones. Me quedé descansando unos días en casa, donde recibía las visitas de Daisy, que me tenía al corriente de los cambios que se producían. El jefe fue el primero en metaforciarse en rinoceronte, para la mayor indignación de Botard, quien, no obstante, a su vez, se convirtió en rinoceronte 24 horas más tarde. Hay que seguir el aire de los tiempos, serían sus últimas palabras humanas. El caso de Botard no me extrañaba lo más mínimo, pese a su proclamada y aparente firmeza. Comprendía en cambio menos fácilmente el cambio del jefe. En él sin duda la transformación debía de haber sido involuntaria, por más que yo le hubiera atribuido la fuerza de voluntad imprescindible para resistir. Daisy recordaba claramente haberle señalado que tenía las palmas de las manos rugosas el día mismo de la aparición de Buff, transformado en rinoceronte. Eso debió haberle impresionado, desde luego, no se lo dio a entender, pero la noticia le había afectado seriamente con seguridad. Si hubiera sido menos brusca, si se lo hubiera hecho notar con más cuidado, quizá la cosa no hubiera sucedido. También yo me reprocho no haber sido más paciente con Jan. Debí mostrarle el calor de mi amistad y desde luego ser más comprensivo, dije yo por mi parte.
Daisy me informó que Eduard también había cambiado, igual que un primo de ella que yo no conocía, y otras muchas personas, tanto amigos como desconocidos, igualmente se habían transformado. Son muchos, dijo ella, casi una cuarta parte de los habitantes de la ciudad. De todas formas, aún están en minoría. Tal como van las cosas, replicó suspirando. Eso no va a durarnos mucho tiempo. Ay, es cierto. Además, nos superan tanto en eficacia. Los rebaños de rinocerontes recorriendo las calles a toda velocidad se volvieron algo habitual, de lo que ya nadie se asombraba. La gente se apartaba a su paso y continuaba luego su paseo, dedicándose a sus negocios habituales como si no ocurriera nada. ¿Cómo es posible ser rinoceronte? Es algo increíble, exclamaba yo inútilmente. Continuaban saliendo de la universidad, continuaban saliendo de las casas, hasta por las ventanas, e iban a reunirse con los otros. En un momento dado, las autoridades trataron de internarlos en vastos recintos, pero, por razones humanitarias, la Sociedad Protectora de Animales se opuso por completo a la medida. Por otra parte, todos tenían entre los rinocerontes un pariente cercano o un amigo, lo que, por razones fáciles de comprender, hacía casi imposible la eficacia puesta en práctica del proyecto. Finalmente quedó abandonado. La situación se agravó. Como resultaba previsible, un día un regimiento de rinocerontes, tras derribar los muros del cuartel, salió con el temblor a la cabeza y se lanzó por los bulevares. En el Ministerio de Estadística, los estadísticos estadisticaban, disponiendo el censo de animales, el cálculo aproximado del crecimiento diario de su número, el porcentaje de los unicornios y el porcentaje de los bicornudos. ¡Qué ocasión para sabias controversias! Pero entre los mismos estadísticos se produjeron pronto defecciones. Finalmente, a los pocos que quedaban hubo que pagarles sus servicios a precio de oro. Un día vi desde mi balcón, bramando y galopando para unirse con sus camaradas, a un rinoceronte que llevaba un canotier empalado sobre el cuerno. Es lógico, exclamé, es él seguro, así que también él. ¿Cómo es posible? En ese instante Daisy abrió la puerta. También el lógico es un rinoceronte, le dije aterrado, pero ya lo sabía. Venía de encontrárselo en la calle. Traía un cesto con algunas provisiones. ¿Quieres que comamos juntos? Me propuso. ¿Sabes? He tenido dificultades para encontrar algo de comer. Todas las tiendas han sido saqueadas. Esos devoran todo. Además, otras muchas han cerrado por transformación, de acuerdo a lo que ponen los carteles. Te quiero, Daisy, te quiero, no me dejes. Pero querido, querido, cierra la ventana. Hacen mucho ruido y la polvareda se cuela hasta aquí mismo. Mientras estemos juntos nada temo, me da lo mismo todo. Y después, cerrando la ventana, creía que ya nunca me volvería a enamorar de una mujer. La estreché fuertemente entre mis brazos y ella también me abrazó con fuerza. ¿Cómo deseo hacerte feliz, Daisy? ¿Podrás hacerlo conmigo? ¿Por qué no? Dices no temer nada y tienes miedo de todo. ¿Qué podría pasarnos? Amor mío, amor mío. Dije balbuceando mientras besaba sus labios con una pasión intensa y dolorosa, algo que hacía mucho no sentía. El teléfono nos interrumpió, así que se deshizo de mi abrazo y después, cogiendo el aparato, descolgó y lanzó un grito. ¡Escucha! Acerqué a mi oído el receptor. Se escuchaba un estruendo de bramidos salvajes. Ahora hasta se burlan de nosotros. ¿Qué puede suceder? Dijo asustada. Conectemos el receptor de radio para conocer la situación. Una vez más, bramidos y bramidos. Daisy estaba temblando. Calma, le dije, calma. Espantada, exclamó. Han ocupado las instalaciones de la radio. Calma, calma, repetí de nuevo. Estaba más alarmado cada vez. Al día siguiente en la calle los rinocerontes galopaban en todas direcciones. Podíamos mirar durante horas sin llegar a ver un ser humano. Nuestra casa temblaba bajo los cascos de los perisodáctilos, es decir, de nuestros vecinos. Lo mismo da ya lo que suceda, dijo entonces Daisy. ¿Qué quieres que hagamos? Se han vuelto todos locos, el mundo está enfermo, pero nosotros no tenemos fuerzas para devolverle la salud. No vamos a poder hablar con nadie. ¿Tú entiendes lo que dicen? Hay que hacer el intento de interpretar su psicología, de aprender incluso su lenguaje. No tienen lenguaje. ¿Cómo puedes saberlo? Oye, Daisy, podemos tener hijos y ellos tendrán otros. Llevará tiempo, sin duda, pero así, partiendo de nosotros, se podrá regenerar la humanidad, si le echamos un poco de coraje. No quiero tener hijos. ¿Cómo quieres salvar al mundo entonces? Después de todo, quizás seamos los que tenemos necesidad de ser salvados. Quizá los anormales seamos nosotros. ¿Dónde ves que quede alguno de nuestra especie? Daisy, no quiero oírte decir eso. Y la miré con desesperación. Tenemos razón, Daisy. Sí, tenemos razón, te lo aseguro. Pero, ¿qué pretensiones? No hay razón absoluta. El mundo tiene razón, no tú ni yo. No, Daisy, yo la tengo. Y la prueba es que me comprendes y que te amo tanto como un hombre es capaz de una mujer. Siento cierta vergüenza de esa cosa tan mórbida que tú llamas amor. Es algo que no puede compararse con la increíble energía que desprenden todos esos seres que nos rodean. Energía, aquí tienes tu energía.
dije, tras agotar mis argumentos mientras le daba una bofetada. Ella se puso a llorar, y yo insistía. No pienso abdicar, no abdicaré. Se levantó llorando, me estrechó entre sus brazos perfumados y por fin me dijo, resistiré contigo hasta el final. No pudo mantener esa promesa. Se iba entristeciendo cada día, decayendo a ojos vistas. Por fin, una mañana, al despertarme, su lugar en la cama se encontraba vacío. Me había dejado sin decir palabra. La situación se me hizo insostenible. Daisy se había marchado por mi culpa. ¿Quién sabe qué había sido de ella? Otro peso más en la conciencia. Y ya no había nadie que pudiera ayudarme a encontrarla. Imaginé lo peor. Me sentía horriblemente responsable, y por todas partes los bramidos, polvaredas, carreras incesantes. De nada me servía encerrarme en casa y ponerme algodón en las orejas. Lo veía hasta en sueños por la noche. No hay otra solución que convencerlos, pero ¿de qué se les podía convencer? Las mutaciones eran reversibles. Y además, para convencerlos era imprescindible hablar con ellos, para que reaprendiesen mi lenguaje, que además comenzaba ya a olvidar. Tenía primero que aprender el suyo, porque yo seguía sin distinguir un bramido de otro, ni un rinoceronte de otro rinoceronte. Mirándome un día en el espejo me encontré espantoso, con mi rostro pálido, alargado. Me haría falta un cuerno o incluso dos para realzar mis rasgos vacilantes. Y si, como me había dicho Daisy, la razón estuviera de su parte, me había quedado atrasado, había perdido pie, era evidente. Luego descubrí que sus bramidos tenían en todo caso cierto encanto, por más que fuesen ásperos sin duda. Debería haberlo comprendido cuando aún estaba a tiempo. Intenté bramar, pero era débil. Me faltaba muchísimo vigor. Esforzándome más solo lograba emitir aullidos, y aullar no es lo mismo que bramar. Pero es evidente que no hay que dejarse llevar siempre por los hechos, y que es preciso conservar algún espacio de originalidad. Sin duda, hay que tenerlo todo en cuenta, diferenciarse, sí, pero aún así mantenerse entre nuestros semejantes. Ahora yo ya no me parecía ni a nadie ni a nada, salvo a una vieja foto pasada de moda que carecía de toda relación con los vivos. Sentía crecientemente una conciencia dolida, desgraciada. Ay, me sentía un monstruo. Nunca me transformaría en rinoceronte. No podía cambiar. No me atreví a mirarme en el espejo. Me sentía invadido de vergüenza, y sin embargo, pero no podía. Yo no podía. En realidad me encantaría leer la obra de teatro, pero creo que me tardaría mucho. Y la verdad es que sí hay algunas variaciones, al menos de lo que yo recuerdo, porque la leí en la prepa y en la universidad, pero pues ya ha pasado algún tiempo desde eso, ¿no? La verdad es que tengo entendido, lo que yo recuerdo es que en la obra, el protagonista, del cual según yo nunca conocemos su nombre, y eso también es algo interesante al momento de analizarlo, ¿no? El chiste es que nuestro protagonista, eh, lo que yo recuerdo en la obra no claudica, ¿no? Pero es como que se mantiene firme, mientras todos los demás van cambiando, van cayendo ante el encanto de los rinocerontes, ¿no? Es como, pero suena dulce, en realidad son bellos los rinocerontes, ¿no? Es un texto muy interesante porque lo que plantea Eugene Ionescu justo es esta cuestión de qué diferencia un ser humano de un animal, ¿no? Podríamos decir que muchas cosas, pero, digo pero porque yo sí creo, los animales tienen mucha inteligencia, tal vez unos más que otros, ¿no? Y tal vez nosotros realmente ni siquiera estamos conscientes de cuánta inteligencia tienen porque realmente nosotros en la vida diaria tal vez interactuamos con gatos, con perros, con hámsters, pero fuera de eso no es como que hayamos interactuado mucho tiempo con otros animales como para conocer cómo son. Una vez una clienta me contó que ella tiene, bueno, tuvo mascotas, mapaches, y que eran súper inteligentes, o sea, que neta eran una cosa increíble, mucho más que los perros. Entonces, es interesante esta parte también por la estructura del rinoceronte. Justamente Juan José Arreola tiene otro cuento llamado El rinoceronte, si no mal recuerdo, es el rinoceronte, donde habla de la protagonista es una mujer y habla de su ex esposo, que es un rinoceronte, ¿no? Y dice como, yo no pude con ese rinoceronte, ¿no? Pero habla de su nueva novia, la que anda con ese con ese rinoceronte, y dice, ella le agarró el modo, ¿no? O sea, el rinoceronte no puede voltear así, pero ella supo qué hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante, la verdad. La obra de teatro me gusta mucho más por todo lo que pasa. Bueno, en sí es lo mismo, ¿no? Pero me gusta más la obra de teatro. Además, estas frases, ¿no? Los estadísticos, estaditicando, como era, o esta cuestión de
¿Era un rinoceronte con un cuerno o con dos cuernos? ¿Era asiático o era africano? ¿No? Todas estas cosas son las que componen el teatro del absurdo, que al fin y al cabo en realidad no suena tan absurdo, no suena tan lejano de la vida diaria. Es decir, en la obra tenemos estos momentos, ¿no? De lo que les digo. ¿Era un rinoceronte bicornudo o de un solo cuerno? Unicornio. Este, entonces, hay diferencia entre tener una discusión de esas a tener una discusión acerca de si un vestido es azul o dorado. Es decir, eso ya tiene años que pasó, pero fue algo que sonó mucho en las noticias, en Facebook, en todas las redes. El vestido que está impactando a todos porque no saben si es dorado, si es azul o si bla, bla, bla. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que vemos en este texto, que está específicamente hecho para hacer teatro del absurdo, a estas cosas que pasan en la vida diaria? O todas las cuestiones, ¿no? Es el que más me viene a la mente porque siento que es el que más se parece. Es como, ¿y qué importa si es azul o dorado o verde? ¿No? O sea, ¿qué importa? ¿Lo vas a comprar? ¿Te lo vas a poner? ¿No? Entonces, next. Thank you, next. Bueno, si se les ocurre algún ejemplo y lo gustan comentar, estaría muy padre porque sé que debe de haber muchos más ejemplos en la vida diaria de, bueno, tal vez no en la vida diaria, pero en toda esta época de redes sociales. Sé que deben de haber más ejemplos que demuestran que nuestra vida no está tan alejada del absurdo como podemos llegar a pensar. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que sí. Espero que les haya gustado y me disculpo porque hoy leí muy mal. No sé qué me pasó hoy, pero leí muy mal. O sea, normalmente me puedo equivocar de vez en cuando, ¿no? Pero ahora leí mal, leí, o sea, como que si decía una palabra yo la leía al revés o la leía en vez de con L con R. No sé, no sé qué me pasó, les pido disculpas y espero que les haya gustado. Bye.